Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de unos casos clínicos que tuvimos acá en la institución. El título como tal es colecistitis aguda. Vamos a hablar un poco de lo que sería la anatomía y eh, cómo serían las características por imágenes para detectar la colecistitis aguda. Ese va a ser el énfasis de esta charla. Bueno, como tal, la vesícula biliar es un órgano en forma de pera que se encuentra en el margen inferior del hígado, entre los lóbulos derecho e izquierdo, y esta tiene varias relaciones anatómicas interesantes. A nivel anterior se encuentra lo que sería la pared anterolateral del abdomen. Em, el- Su relación superior estaría con el borde hepático. Inferior sería con lo que es el colon transverso y el epiplón, y posteriormente su relación sería con lo que sería el duodeno. Hay que tener en cuenta que la vesícula biliar está compuesta por varias capas, como es una mucosa, una muscular y una serosa. ¿Sí? La mucosa, que es la capa más interna, que es la que está en contacto con la bilis, y la serosa, que es la capa externa, que está formada por tejido conectivo y células epiteliales, la cual le proporciona una protección a la vesícula biliar y la protege y la recubre. Bueno, acá tenemos un esquema de la vesícula biliar como tal. Está localizada en lo que es la hendidura sobre la superficie inferior del hígado. eh, Esta hendidura se llama también la fosa vesicular, y esta tiene como tal, como dije anteriormente, una forma de pera. También la describen como un pequeño saco que está completamente compuesto por músculo liso. Tiene una longitud aproximada entre 7 a 10 centímetros y tiene la capacidad como tal para almacenar alrededor de 50 mililitros de bilis. Tiene varias porciones. La porción más distal es el fondo de la vesícula. Esta es la que está en contacto como tal con el colon, eh, con el colon, que es también la zona más ancha de la vesícula. Tiene un cuerpo, que es la porción principal de esta, y es la que es la que contacta el fondo con lo que sería el cuello de la vesícula. Tiene una porción más estrecha, el cual es esta, que es el cuello de la vesícula, que es la que está conectada al conducto cístico, y este es el que se conecta como tal al conducto hepático común para formar posteriormente lo que es el conducto colédoco. La vesícula cuenta con un infundíbulo, que es una región que está un poco está adyacente a lo que sería el cuello. También esta es llamada saco o bolsa de Harman, ¿sí? Y esta zona anatómica cumple es bastante interesante, ya que em, muchos de los cálculos biliares se localizan en esta región. Bueno, tenemos el conducto cístico también, que es un conducto estrecho que conecta como tal el cuello de la vesícula con el conducto hepático común. Y por último, ya que no es la base de este tema, tenemos el conducto colédoco, que es la continuación del hepático común y es el que se encarga de llevar la bilis al intestino delgado. Em, la vesícula biliar está irrigada como tal principalmente
por la arteria cística y su drenaje venoso está dado por una vena del mismo nombre, el cual llega hasta lo que sería la vena porta. Para el estudio como tal de las patologías de la vesícula biliar, tenemos estos tres métodos diagnósticos principales, como es la ecografía, a tener en cuenta que este tiene un 100% de precisión para el diagnóstico de los litos, la tomografía, que se utiliza para el diagnóstico de las complicaciones de la colecistitis aguda y también para el diagnóstico de masa, y la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que nos permite más que nada para la evaluación de la vía biliar, aunque también permite la evaluación de la vesícula. Estas son unas imágenes por ecografía tomadas del libro de Rumack. Específicamente, como las podemos ver, tenemos la vesícula. Sí, está completamente distendida. Cuando hay un ayuno, esta se distiende. Y cuando este no está, pues vemos que esta presenta una pérdida de su volumen. O mejor dicho, se contrae y podemos observar también las paredes, que muchas veces simulan patología porque impresionan que están engrosadas cuando en realidad la ausencia de ayuno hacen que se vean engrosadas. Como tal, la vesícula biliar deriva de una evaginación del árbol biliar embrionario, cuya porción principal y proximal se forma de lo que es la bolsa embrionaria que forma el conducto cístico, y la porción distal de esta evaginación termina formando lo que sería la porción más distal de la vesícula biliar. Algo a tener en cuenta es que durante el desarrollo embriológico inicial, la vesícula se encuentra en posición intrahepática, pero em, a medida que va migrando, la posición de esta cambia y se vuelve más superficial al hígado. Adquiere una cubierta peritoneal por parte de lo que sería por parte de la cápsula hepática, y algo bastante importante es que esta cubre el 50 al 70% de la superficie de la vesícula. El resto como tal de la vesícula está cubierto por el tejido adventicio que, em, que se fusiona con el tejido conjuntivo en continuidad con el hígado. Tenemos este caso clínico de una paciente de nuestro servicio, es una paciente femenina de 64 años que ingresa al servicio por guardia por dolor abdominal en epigastrio, hipocondrio derecho que se irradia a la espalda, eh, y asociado a esto presentaba náuseas. No tenía antecedentes médicos o quirúrgicos de importancia, y de entrada a la paciente se le hace una ecografía, le solicitan una ecografía abdominal por sospecha de colecistitis. Estas fueron las imágenes más relevantes, ¿sí? Observamos una vesícula biliar, la cual presenta un engrosamiento de sus paredes con una pequeña cantidad de líquido perivesicular. También encontramos un cálculo que estaba enclavado a nivel de lo que era el cuello. Sí, estas paredes medían 5.6 milímetros. Y como tal, el diagnóstico ya mediante este estudio se dispuso como una colecistitis aguda, litiásica, motivo por el cual posteriormente se le hace un estudio tomográfico a la paciente y posteriormente se opera. Entrando un poco al tema de lo que sería la colecistitis aguda, como tal es la inflamación de la vesícula biliar. Esta puede ser de dos tipos, puede ser litiásica o alitiásica, siendo la litiásica la más frecuente, hasta en un 95% de los casos.
Esta patología representa el 5% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias con dolor abdominal y como tal el 3 al 9% de los ingresos hospitalarios. En más del 90%, como dije anteriormente, es causada por los cálculos biliares. En su epidemiología, las mujeres menores de 50 años se ven afectadas más que los hombres, hasta 3 veces más que estos, pero cuando la edad aumenta, la relación es prácticamente similar. La colecistitis tiende a ser generalmente más grave en los hombres y el método de elección para valorar la vesícula, como dije anteriormente, es inicialmente la ecografía, teniendo una sensibilidad del 88% y una especificidad del 80%. Y la tomografía es el segundo método, aunque un poco más costoso, su sensibilidad y especificidad como tal son el 95%. Algo a tener en cuenta siempre con los pacientes que presentan colecistitis aguda litiásica es que los cálculos que están impactados sobre el conducto cístico o los que se encuentran a nivel del cuello, estos terminan ocasionando lo que es una obstrucción que termina produciendo una distensión luminal, una isquemia, puede llevar esto a una infección y finalmente a una necrosis de la vesícula. Dije anteriormente que íbamos a hablar específicamente acerca de los hallazgos por imágenes para el diagnóstico de, de esta patología, entonces vamos a entrar en tema. ¿Cuáles son las características ecográficas para el diagnóstico de una colecistitis aguda? Tenemos estos ítems como tal: el engrosamiento de la pared, que tiene que ser mayor de 3 milímetros, una distensión de su luz que se toma en un diámetro transverso, el cual tiene que ser mayor de 4. La presencia de cálculos biliares siempre nos va a hacer sospechar de la patología litiásica como tal, y la ausencia de estos nos harían sospechar de una patología alitiásica. Siempre hay que buscar la presencia de este y hay que buscarlo especialmente a nivel de lo que es el conducto cístico o el cuello, la presencia también de colecciones pericolecísticas. Y otros datos a tener en cuenta es durante la valoración ecográfica el signo de Murphy positivo, que es un dolor a la presión en la región de la vesícula biliar durante la ecografía, y la hiperemia de la pared durante la valoración por flujo Doppler. Acá tenemos inicialmente las primeras imágenes que se le tomaron al paciente. Como dije anteriormente, presentaba un cálculo que estaba a nivel del cuello vesicular, el cual medía 29 milímetros. ¿Sí? Sus paredes medían 5.6 y observamos como tal esta fina banda anecoica que está adyacente a las paredes de la vesícula, que era la presencia de líquido pericolecístico. Tenemos otros casos de este servicio, un paciente masculino de 44 años con un antecedente de colelitiasis, ingresó también por dolor abdominal en epigastrio y náuseas. Observamos las imágenes por ecografía. En longitudinal vemos la presencia del lito, ¿sí? A nivel del cuello, con las maniobras con los cambios de posición del paciente, este lito no se mueve. Las paredes que se encontraban engrosadas, en este caso las paredes medían 4.5. La valoración con Doppler siempre es importante para poder valorar la presencia de hiperemia de la vesícula, y la valoración en transverso de la vesícula, ya que esta termina teniendo una, un- una, una imagen, la imagen de la vesícula se va a ver completamente redondeada, ¿sí? Que nos va a indicar que hay una distensión de esta y los diámetros van a ser mayores a 4 centímetros. Estas son otras imágenes. Este es otro paciente que tenía un cálculo enclavado a nivel de lo que sería el cuello de la vesícula, pero la valoración de este mostraba que tenía otros cálculos dentro de la luz de esta. Vemos la distensión de la luz de la vesícula con el engrosamiento de las paredes. Esta imagen fue sacado del libro de la RUMAC,
¿sí? Observando como tal la hiperemia de las paredes, también una presencia de una banda anecoica perivesicular, que es la presencia de líquido. Las características tomográficas son muy similares con referente a lo que son las imágenes por ecografía. Tanto las características tomográficas como las de resonancia son siempre las mismas. Los criterios principales, este fue un estudio que se hizo en 1987 por Mirsby y colaboradores, donde sacaron unos criterios principales para el diagnóstico de colecistitis mediante tomografía, los cuales era la presencia de cálculos biliares, el engrosamiento de la pared, las colecciones de líquido pericolecístico y el edema subseroso. Y habían unos criterios menores, los cuales eran dos, como son la distensión de la vesícula biliar y la presencia de lodo biliar a nivel tomográfico. Para el diagnóstico como tal de colecistitis mediante tomografía, tenía que haber un criterio mayor y siempre tenía que haber los dos criterios menores, pero ya esto se ha reevaluado para no se necesitan tantos criterios para el diagnóstico de esta, inclusive hay unos signos más precoces que pueden indicar también la presencia de colecistitis mediante tomografía. Como dije anteriormente, es el examen que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la colecistitis. Tenemos la primera fila en, en horizontal, perdón, en vertical. Estos son unos pacientes diferentes. Estas imágenes de la segunda fila y la tercera fila son los de nuestra paciente que se tomaron. Acá lo que quería mostrar era uno de los signos tomográficos que permiten el diagnóstico de colecistitis. Este es el mismo paciente, observamos como tal acá en la primera imagen. eh, Como tal, la vesícula no llama tanto la atención, tal vez una pequeña cantidad de líquido pericolecístico, como lo vemos acá, pero si estamos más atentos, observamos que hay un aumento de la atenuación de lo que sería el borde hepático, que esto hace referencia a una hiperemia reactiva, ¿sí? Vemos este pequeño realce del parénquima hepático, que eso se debe al proceso inflamatorio que está presentando la vesícula. Este mismo paciente, ya en otra fase, y en otras imágenes volvemos a observarlo bien y presenta la presencia de líquido pericolecístico y el realce como tal de las paredes con engrosamiento de estas. Estos hallazgos son compatibles con colecistitis. Acá tenemos la paciente inicial que teníamos. Como podemos observar, presenta una abundante cantidad de líquido pericolecístico, un engrosamiento de las paredes. Observamos en esta fase portal cómo hay un gran aumento de las paredes, un aumento del realce de las paredes, que tal vez en la primera fase no se veía bien, y esto nos hace referencia a que esto es el edema subseroso. Todo esto era la pared de la vesícula, toda esta zona, que posteriormente se observa con el realce. Y esta imagen que hay más anterior, que está en el borde de la vesícula, hace referencia a la cantidad de líquido perivesicular. En las imágenes en coronales de esta paciente, como podemos observar, ¿sí? La presencia de líquido, las paredes de este, observamos una pequeña cantidad de rarefacción de la grasa perivesicular, que también es un dato a tener en cuenta siempre que tenemos un paciente con sospecha de colecistitis. Entonces vamos sumando la cantidad de signos a nivel de la tomografía. Tenemos la hiperemia del parénquima hepático, el realce de las paredes, la presencia de líquido pericolecístico, el edema como tal subseroso, la rarefacción de la grasa periapendicular. Otros signos a tener en cuenta, ¿sí? Vemos este otro paciente, este es el mismo paciente, observamos la presencia de un lito a nivel del cuello de la vesícula de este paciente. También observamos la hiperemia a nivel del parénquima hepático
Vemos acá en esta imagen, vemos en la imagen de más abajo también la hiperemia del parénquima hepático, hallazgos compatibles con colecistitis. Otro dato a tener en cuenta es un signo que se llama el signo del fondo de la vesícula a tensión, que es, como tal, vemos el fondo de la vesícula, el cual sobresale por la pared anterior y hace que ésta se abombe. Vemos acá cómo se ha bombado la pared anterior del abdomen, y este signo eh, es muy interesante, ya que este signo es un signo precoz para el diagnóstico de colecistitis y tiene una sensibilidad del 75% para el diagnóstico de esta y una especificidad del 95%, en ausencia de cualquier otro signo que nos indiquen colecistitis. Este mismo paciente tenía otro signo también bastante llamativo, que es el aumento de la densidad de la bilis. Vemos que esta bilis tenía una densidad de aproximadamente 33 unidades Hanfield. Muchas veces encontramos y valoramos pacientes con colecistitis y las densidades de estas son mucho menores. Las características por resonancia magnética, como dije anteriormente, son similares a los observados en ecografía como tomografía. Generalmente se utilizan más que nada las imágenes potenciadas en T2 y tal vez los signos más dicientes sería ver la distensión de la vesícula biliar con la presencia de los litos y la grasa perivesicular, que esta se va a ver rarefacta o hiperintensa. Acá tenemos este paciente. Estos ya son pacientes completamente diferentes. Observamos esta vesícula biliar, la cual estaba presentando líquido a nivel de lo que era eh, un líquido pericolecístico, ¿sí? Como lo podemos observar, las paredes como tal no se veían engrosadas. Tenemos este otro paciente, el cual tenía múltiples litos y el que más llamaba la atención podría ser este que estaba al fondo, pero este tenía unos litos a nivel de lo que era el cuello de la vesícula, presentaba un aumento del engrosamiento de sus paredes, estas medían 3.5 y también algo que llamaba la atención era el edema de la grasa perivesicular como signos directos de colecistitis. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico, al menos de la colecistitis aguda? Pues es em, por las complicaciones que ésta tiene, ya que hasta el 20 o 30% de los pacientes que presentan colecistitis pueden presentar una colecistitis gangrenosa. El 5 al 10% de los pacientes van a presentar una perforación vesicular con la formación de un acceso pericolequístico, y una complicación más rara es la colecistitis enfisematosa, que es en menos del 1% de los pacientes, pero generalmente se ve en lo que serían los pacientes diabéticos o inmunocomprometidos, que se debe a lo que sería la colonización por bacterias formadoras de gas, como sería la E. coli. Y esta como tal es una emergencia quirúrgica. El paciente de nuestro caso, posteriormente que se le hizo la tomografía, ingresó a quirófano, se le realizó la colecistectomía. El diagnóstico histopatológico definitivo terminó siendo una colecistitis aguda con marcado edema de las paredes nada más. Y esta es la bibliografía consultada para el tema.